Muy buenos días, queridos hermanos. Nos reunimos nuevamente en el Día del Señor, el domingo, día del descanso, día del amor, día del perdón, tiempo de reconciliación en este tiempo de la Cuaresma. Hoy, segundo domingo de la Cuaresma, la Iglesia nos presenta al evangelista San Lucas, del capítulo 9, versículo 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió. Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De nuevo salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, continuamos en este segundo paso del tiempo de la Cuaresma. Tenemos como finalidad llegar al final del túnel de la Cuaresma, al Triduo Pascual, pasión, muerte y resurrección de Jesús, misterio pascual. Pero hacemos un itinerario y hoy tenemos la transfiguración. Tiene como tema central la oración. Jesús sube al monte, no subió con los 12. Mirad que el cuerpo tiene muchos miembros, pero hay unos miembros que significan la oración. Los pulmones significan la oración de la iglesia y va a subir con este equipo de oración. Pedro, Santiago y Juan, y se va a transfigurar delante de ellos. La oración ya en el monte, dice, hizo que su rostro se transfigurara, porque cuando oramos con intensidad, aquel rostro de cansancio, de abatimiento, de desánimo, de tristeza, de angustia, desaparece y nuestro rostro se vuelve lleno de una luz divina, transfigurado de la alegría, de la paz, la serenidad, la confianza en Dios, y podamos así descansar. Se aparecen Moisés y Elías, que significan todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas significan todo el Antiguo Testamento, Moisés y Elías, representados no por libros, sino en persona, Moisés y Elías. Se cumplen en Jesucristo. ¿De qué hablan? De la pasión, de lo que ya le espera a Jesús, del dolor y el sufrimiento, la angustia que viene. Un dolor que va a ser escandaloso para sus discípulos. Y sin embargo, Jesús les quiere adelantar, mostrándoles su gloria, para darles así la esperanza, para cuando llegue aquel momento ellos estén preparados. Y aún así veremos cómo se derrumban. Y sin embargo el Señor los vuelve a sostener. Una voz que dice: escúchenlo. Una presencia del Espíritu Santo, la nube, la Shekinah, presencia de Dios. Y dice esta voz: este es mi escogido. Escucharlo, que significa amarlos. Vivimos un mundo que no tiene amor. Que esta Cuaresma nos ayude a crecer en la oración, el ayuno, la limosna, las actitudes, las virtudes que elevan en nuestro espíritu, para que podamos vencer las tentaciones, los vicios y las pasiones de la carne. En el siguiente segmento seguiremos hablando sobre este segundo domingo de Cuaresma con la doctora Carla Duc. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Era el amor constante, salvífico y redentor de Dios, lo que constituía la base de la esperanza de liberación en Isaías. Este amor debe reflejarse en el pueblo de Dios. Los que buscan el amor fiel de Dios son los que lo practican y lo obtendrán. Queridos hermanos, continuamos con el Evangelio del segundo domingo de Cuaresma, Cuaresma 2022. Queremos dar la bienvenida
a nuestra hermana invitada en la reflexión de este comentario del Evangelio, doctora Carla Duc. Bienvenida. Gracias, Padre. Muy feliz de estar nuevamente con usted, un domingo más. Estamos ahora, hija, con el segundo Evangelio del domingo, que nos presenta hoy la Iglesia la transfiguración. O sea, un momento en el que Jesús tiene 12 discípulos, pero solo va a elegir a 3, Pedro, Santiago y Juan. Y van a subir a un monte, dice, a orar. O sea, el tema central sería hoy la oración. ¿Qué tipo de oración va a enseñar Jesús? Y les va a manifestar también a ellos uno de los momentos más grandes del cristianismo, la gloria de Dios. Se van a encontrar en este monte también con Moisés y Elías, que significan todo el Antiguo Testamento. Moisés significa la ley y Elías significa los profetas. Todo el Antiguo Testamento se cumplen en Jesucristo. Este es el momento que se está realizando. Y luego también van a hablar sobre un tema. El tema va a ser la muerte de Jesús en Jerusalén, que va a ocasionar un gran escándalo. Y pues Jesús quiere a sus discípulos darles un anticipo para que cuando llegue ese momento el golpe no sea tan fuerte. Este es el Evangelio de hoy. Por eso tan importante esta muestra de tanto amor que les hace en este momento, porque llega Él a transfigurarse para darles esa fortaleza para ese momento que van a vivir ellos cuando también se enfrenten a que ya no esté, ¿verdad? Como usted antes del programa me estaba comentando algo muy lindo, les muestra en este momento esa gloria de Él, ¿verdad? Para que ellos también tengan fortaleza y puedan también vivir toda su pasión, ¿verdad? Porque a veces yo siempre me hacía esa interrogante, porque justamente este momento, que es prácticamente al inicio de la Cuaresma, estaba este Evangelio el domingo, ¿verdad? El segundo domingo ya de la Cuaresma. Entonces, ¿por qué era este momento de transfiguración cuando ya venía toda su pasión? Y justamente, pues, usted lo está diciendo perfectamente. Sí. Es como un adelanto a la gloria, para también sembrar en ellos la esperanza, que a pesar de las dificultades, el dolor, la pasión, el sufrimiento, sepan que hay una esperanza en un Dios que va a resucitar a Cristo, y también los discípulos tienen que pasar por este mismo camino. Pero va a elegir, como podemos ver, a 3, quizás los más frágiles, los más susceptibles, los que podrían derrumbarse en el momento más crítico de la pasión del Señor y mostrarse en el monte. El monte siempre va a significar el lugar de oración, la Eucaristía, el altar, el ambón de la palabra, la capilla del Santísimo Sacramento. Siempre hay para los cristianos un lugar de oración donde podamos hablar, tener este coloquio con Dios, con nuestro Padre, con el mismo Jesucristo. Y el primer regalo que recibimos, hermana Carla, cuando hacemos oración, es que nuestra alma se serena. Nuestra alma recibe una paz, luego recibe una alegría. O sea, el Espíritu Santo que en medio de las tribulaciones o las pruebas que estemos viviendo, y eso hace que se transfigure nuestro rostro de cansancio, de abatimiento, de sufrimiento, puede ser también transfigurado por la oración. Por eso es tan importante que en este momento de Cuaresma busquemos ese monte también con el Señor, ¿verdad? Busquemos ir al Santísimo, busquemos no faltar a nuestra Santa Misa, busquemos tener este encuentro, porque ese encuentro nos va a preparar, pero también va a ayudar para que nos transfiguremos por dentro de nosotros, para que reine la luz en nosotros, reine el Señor en nosotros. ¿Qué más entonces que aprovechar este momento de Cuaresma para también ofrecer, si ya oramos 20 minutos al día, pues que nuestro ofrecimiento sea mayor, que oremos 1 hora. Si solo vamos los domingos a misa, pues que nuestro ofrecimiento sea ir más días, o si es posible todos los días. Tener este encuentro, ir al monte también nosotros, buscar este encuentro con el Señor y esta preparación durante la Cuaresma. Estamos entonces en la Cuaresma. No es lo mismo que cuarentena. La cuarentena nos aísla. La Cuaresma nos saca a un camino. El nuevo éxodo nos pone en un camino hacia el desierto del Señor. No vamos al desierto del mundo, sino al desierto con el Señor, donde guiados por el Espíritu podamos vencer las tentaciones y al maligno. Tenemos, hermana, también para este tiempo de Cuaresma un programa espiritual que tiene el poder de mantener la fe en el hombre durante todo un año litúrgico. Y estos son ayuno, limosna y oración.
sencillo el programa, pero a la vez muy poderoso que Cristo nos ofrece. Hoy hablamos del tema de la oración, pero también Jesús era un hombre que ayunaba, no porque lo necesitara, sino porque nos quería enseñar este camino durante la Cuaresma. Tendríamos que hacernos todos la pregunta, ¿cuántos estamos haciendo ayuno? ¿Cuántos hemos iniciado ayuno cuando fue miércoles de ceniza? O aún ya los 2 viernes que han pasado, si hemos estado ayunando, si hemos estado haciendo penitencia, si hemos estado haciendo oración. Entonces es importante cómo el Señor nos muestra cuando Él vive estos 40 días también en el desierto, que Él ayuna, que Él hace oración, nos está mostrando y nos está invitando. Entonces es un momento para que también nosotros crezcamos espiritualmente un poquito y también lo imitemos en todo este sentido, ¿verdad, Padre? Claro, siempre hay diferentes carismas y Pedro, Santiago y Juan van a significar el grupo de oración. Tenemos en nuestra iglesia muchas comunidades y muchos grupos de diversos tipos, pero Santiago, Pedro y Juan van a significar el grupo de oración, al cual usted no tiene que faltar para que también pueda experimentar la transfiguración del Señor. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con usted. Queridos hermanos, si nos acaba de sintonizar, buenos días, buen provecho, y estamos en el segundo domingo de Cuaresma, contemplando el Evangelio que la Iglesia como madre nos propone, la transfiguración del Señor, el momento de la oración. 3 de sus discípulos, su equipo de oración, suben al monte y se transfigura delante de ellos. También le acompañan Moisés y Elías, que significan todo el Antiguo Testamento. Entonces en este momento, hermana Carla, aparece Pedro diciendo, Señor, qué bien se está aquí. Porque es verdad que cuando estamos en los lugares de oración, de retiro, a veces ni nos quisiéramos regresar a la casa o quisiéramos ya quedarnos ahí, porque estar en la presencia de Dios es un gozo y una alegría tan grande que da pena volver a la realidad, como es al trabajo, la rutina, las dificultades, la prueba, la cruz de cada día, las dificultades, las tentaciones. Entonces dice, hagamos 3 chozas, dice Pedro, una para ti, otra para Moisés y para Elías. Y en ese momento una nube los cubrió. Ellos le llaman en el Antiguo Testamento la Shekinah, la presencia de Dios. Cuando descendía una nube, para ellos sentían que había una presencia de Dios ahí, un efecto muy bonito, y es el Espíritu Santo. Se oía una voz que es la del Padre, diciendo, este es mi escogido. Escucharlo. En el bautismo, hermana Carla, dijimos, también pasa lo mismo. Desciende una paloma, se oye una voz que dice, este es mi amado. En el bautizo lo presenta como mi amado. Hoy dice, mi escogido o mi elegido. Escucharlo. Imagínense qué lindo cuando pueden ver también esa presencia del Espíritu Santo, y qué importante, porque también nosotros en este momento de Cuaresma, al buscar la oración, podemos sentir ese encuentro con el Señor y poder decir también, como Pedro, qué bien se está aquí, Señor, en tu presencia. Buscarlo en este momento es un momento en que el mundo también está viviendo crisis. Hay tanta oscuridad, hay tanto dolor, hay tanto sufrimiento, y pues también cada uno podemos tener nuestra propia cruz y nuestro propio sufrimiento diario. Pero ¿por qué no ocupar esta Cuaresma para este encuentro con el Señor, para aumentar nuestro espíritu y llenarlo de fortaleza, para que esta cruz que cargamos cada día, no soltarla y no hacer que el Señor cargue con más cruces o que no cargue con nuestra propia cruz, sino que así como Él también abrazó su cruz con tanto amor, abrazarla a nosotros, pero con esta oración. Así que buscar en esta Cuaresma y decirle, Señor, qué bien se está aquí en tu presencia. Eso es algo que nos motiva también este domingo con este Evangelio, claro, Padre. Que sí, como decía la hermana Carla, importante elevar nuestro espíritu. ¿Cómo se eleva el espíritu en la Cuaresma? A través de la mortificación. Mortificación significa dar muerte a las pasiones del cuerpo, para que el cuerpo disminuya y el alma se eleve. Para eso el ayuno. Ayunar significa que nos solidarizamos, experimentamos aquella pobreza de nuestros hermanos, que a veces tienen poco que comer o que no comen,
o aquella madre que tiene que quitarse el bocado de su boca para alimentar 5, 8, 10, 11 hijos y ella prefiere por amor sacrificarse. Entonces, cuando ayunamos también nos unimos a aquellos pobres y experimentamos lo que ellos pasan. Pasan un hambre, una necesidad, una debilidad y nos unimos a ellos. La limosna es practicar de lo que Dios nos ha dado, porque un día eras pobre o pasaste angustias y necesidad y precariedad y Dios se manifestó contigo. Puedas compartir con tu hermano necesitado. Y la oración, que es hablar con Dios. En la oración hemos escuchado hoy que dice la voz, este es mi elegido, escucharlo. Significa también hacer silencio. Para poder escuchar al otro, uno tiene que hacer silencio. Cuando hay una discusión, ninguno hace silencio. Cuando se pelea el matrimonio, ninguno quiere guardar silencio. Pero cuando hablamos con alguien, sobre todo si le amamos, uno guarda silencio. El novio guarda silencio para escuchar a la novia y la novia guarda silencio para escuchar al novio. Esa es una parte muy bonita del amor. Escuchar a Jesús significa que guardes silencio para escuchar la voz de Dios. En el matrimonio también, los primeros años, cómo se aman, la luna de miel, cómo se escuchan los esposos. Ya en el segundo año o el tercer año ya los escuchan los vecinos porque se oyen los gritos y las peleas que hay por ahí. Escuchar para nosotros significa hoy amar, escuchar la voz de Dios. Aquí surge, hermana, este eslogan que se ha hecho bien famoso, una palabra, una expresión del Evangelio que se ha hecho famosísima en el mundo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Súper lindo, sobre todo, Padre, porque hoy en día nos dejamos guiar tanto por la carne, nos dejamos guiar tanto por nuestra comodidad, por lo que nos gusta, por los placeres. Entonces aquí también un punto bien importante es el mortificarnos, ¿verdad? Como usted decía, y eso, que no solo de pan vive el hombre, sino que la palabra que viene es de esto, de esa palabra que es escuchar su evangelio, es vivir el evangelio, es hacer ese silencio para escuchar a Dios, porque muchas veces pedimos respuestas o muchas veces oramos, pero hablamos tanto que o el mundo tiene tanto ruido que no escuchamos lo que Dios quiere decirnos. Y en este momento de Cuaresma es eso, así como el Señor se va al desierto, también ahorita nosotros podemos buscar esos momentos de silencio y de oración que nos permitan escuchar lo que Dios quiere para nuestras vidas, la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque vivimos el día a día haciendo la voluntad humana, haciendo la voluntad nuestra y viviendo más en nuestra humanidad que en la presencia de Dios. Y la tarea del primer lugar de oración es la iglesia. La iglesia tenemos como tarea rezar constantemente por nuestros hermanos y por el mundo entero, en especial los obispos. Hay una anécdota donde Madre Teresa de Calcuta está cerca de un obispo, le toma la mano al obispo y le dice: Monseñor, ¿cada cuánto reza usted en el día?, le dice. Y le dice el obispo: poco, madre, poco, le dice, tengo muchas tareas, le dice. Usted, le dice, tiene que enriquecerse, le dice, a través de la oración, para poder dar a los pobres, que tenemos poco, le dice. Importante, la oración nos enriquece del amor de Dios. Hacemos una pequeña pausa y continuamos con ustedes. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios otorga esa paz, pero su continuación depende de que las personas vivan unidas en la fidelidad a la alianza, como creadores de paz. Promoviendo el dominio de Dios, los pacificadores se capacitan para ser hijos de Dios. Continuamos, queridos hermanos, con la transfiguración del Señor, que tiene como centro la oración. ¿Qué puede transfigurar el corazón de un hombre? La oración, un encuentro con Jesús. ¿Qué puede transfigurar una familia? La oración, un encuentro con Jesús. ¿Qué transfigura al mundo? Una iglesia en oración. Pero no todos están llamados al carisma de la oración. Es ahí donde hemos comenzado a hablar de la misión fundamental, obispos y sacerdotes, que cada día en la misa ofrecemos ofrendas al Señor, nuestra propia vida,
por la iglesia y por el mundo entero. Pero nuestras ocupaciones son tan grandes que cada sacerdote y cada obispo, hermana Carla, necesita un equipo de oración. Muchos laicos que rezan por los sacerdotes y sobre todo los monasterios, las hermanas religiosas que se dedican a la oración contemplativa o también activa, pero entre ellos la oración al sacerdote. Sí, eso es súper importante, Padre, porque muchas veces yo siempre pienso que en los sacerdotes hay, por ejemplo, una misa de cuerpo presente, queremos que haya un sacerdote, o una boda, queremos que esté el sacerdote, un bautizo, queremos que esté, o sea, cualquier sacramento o una consejería espiritual, etcétera. Pero ¿cuántos de nosotros oramos por los sacerdotes? ¿Cuánto tiempo le damos a esa oración por los sacerdotes? Así como ellos oran tanto por nosotros y entregan su vida, o sea, y viven hacen de esta vida esa unión con Cristo y la entregan para la iglesia. También nosotros debemos de dar ese tiempo para ellos, ofrecer nuestras santas misas, una comunión por los sacerdotes, ofrecer el Santo Rosario por los sacerdotes. Y pienso que eso nos hace crecer a todos como iglesia. El que nosotros oremos, el que nosotros respaldemos también a nuestros sacerdotes, hace que ellos crezcan, que ellos se sostengan y al mismo tiempo pueden darnos más de todo eso que ellos reciben. Así que para mí es fundamental cada día en el Santo Rosario pedir por los sacerdotes, pedir por la jerarquía de la iglesia, pedir por el Santo Papa, ¿verdad? Yo también pido por el Papa Emérito Benedicto XVI. Ellos ambos sostienen también con su amor y con su entrega y con su oración a la iglesia. Así que también puede ser en este tiempo de Cuaresma un propósito, Padre. Sí. Ya que aunque ya llevemos pues un poquito de Cuaresma, pero hay que replantearnos si todos tenemos nuestro propósito o si estamos cumpliendo el propósito de Cuaresma que hemos ofrecido. Claro que la Cuaresma es un camino de preparación, es como un túnel y al fondo una luz que es la Pascua, celebrar el misterio pascual. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el punto de llegada y hacemos un itinerario, un nuevo éxodo, un camino donde podamos con el ayuno, la limosna y la oración, pero intensificarlos. Porque alguien me decía, Padre, pero el ayuno es una cosa medieval. No, le digo yo, Jesús no anunció esto en la época medieval. Lo inició desde los fundamentos del cristianismo y hasta el día de hoy es actual y también, sin duda, vital. Rezar entonces por la iglesia, los sacerdotes, los obispos, el Papa, las familias cristianas, la oración. Nuestros sacerdotes también que se entregan en este tiempo de lleno. Tenemos también, hermana, quisiera comentar el Vía Crucis. San Francisco de Asís, cuando fue a Jerusalén, se encontró que los cristianos de Tierra Santa el día viernes se dedicaban a hacer oración por toda la Vía Dolorosa, donde Jesús había pasado estos últimos momentos de sufrimiento, de dolor, y también los peregrinos que llegaban ahí les habían abierto este camino, este itinerario de oración. Dice San Francisco de Asís, la gente no puede venir a Jerusalén, dice, a caminar por la Vía Dolorosa, pero les voy a llevar, dice, la Vía Dolorosa hasta sus hogares y si es posible hasta sus corazones. Y así como tenemos esta oración de piedad tan bonita todos los viernes, si el sacerdote acompaña, muchísimo que mejor, su sotana, su estola morada, un buen sonido, los altares, que podamos iluminar nuestros pueblos, nuestras comunidades con la Vía Dolorosa. Se puede rezar también en los cantones, en las casas y hoy también a través de los medios de comunicación tenemos también el Vía Crucis transmitido. Y hacerlo en familia, ¿verdad, Padre? Porque vivimos esa vía dolorosa, haciendo el Vía Crucis y además también nos unimos a esta pasión. Muchas veces olvidamos ese sufrimiento que Jesús, el mismo mundo, con todo su ruido y con todos los placeres que nos ofrece, hace que olvidemos todo ese sufrimiento de Jesús. Si bien es cierto, el Señor está vivo y el Señor resucita, pero entregó esa sangre por cada uno de nosotros y nosotros aún inmerecidos, porque no merecemos ni la milésima de su sangre, el mundo hace que lo olvidemos totalmente. Y haciendo el Vía Crucis nosotros nos podemos unir y podemos tener ese encuentro con el Señor y amarlo y al mismo tiempo poder este ofrecimiento que tengamos hacerlo
de una manera mística, unirnos a ese dolor, unirnos a ese sufrimiento, que cada una de las cosas, de las pruebas o a veces de las circunstancias que hoy día podemos estar viviendo, si las unimos a la pasión del Señor, si las unimos a su sufrimiento, se potencian y se potencian de amor, un amor que al darlo nosotros en oración regresa también. Y el mundo no necesita guerras, el mundo necesita amor. Y con la oración nosotros nos llenamos de ese amor. Así que ahora es cuando, definitivamente. Un amor del perdón. Cuando en el matrimonio hay una pelea y la pelea continúa al día siguiente, el Papa Francisco dice que hay una guerra fría. ¿Cómo se sana la guerra fría? Dice, con el perdón. Perdón es volver a nacer. Cristo ha traído en la cruz el perdón de todos tus pecados y ha abierto la posibilidad de ser ciudadanos del cielo, dice San Pablo. Pero estamos aquí como embajadores y nuestra embajada en la Cuaresma es anunciar que te arrepientas y te conviertas en esta Cuaresma para volver al camino de la luz, al camino de la vida, al camino del amor. Queremos dar gracias a la hermana Carla, gracias por haber estado de nuevo con nosotros aquí en este segundo domingo de Cuaresma. Nuevamente gracias, que Dios lo bendiga y gracias a todos. Y bueno, nuestro propósito, no lo olvidemos, y ayuno, penitencia y oración. Prácticas también de devoción, de la caridad, entregarnos al Señor cada día más, acercarnos y mostrarles a otros hermanos el camino del amor. Desearles un feliz domingo, les impartimos con alegría la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En la alegría de Cristo pueden seguir en paz. Demos gracias al Señor. Feliz domingo a todos.